En el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Dice, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenzas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto he tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierte y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encima y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. El capítulo 6 de Isaías es uno de los capítulos más emocionantes de la Biblia. Y trata de la completa consagración de un hombre a través de un encuentro con Dios. Después de ese día, y si usted analiza cómo habla Isaías del capítulo 1 al capítulo 5, y después compara cómo habla Isaías del capítulo 6 en adelante, es otra persona, es otra revelación. ¿Sabe? Porque nadie que tiene un encuentro con Dios vuelve a ser el mismo. Cada vez que nos encontramos con Dios, la fe crece. Cada vez que nos encontramos con Dios, la consagración se profundiza. Y algo clave, y nuevamente lo digo, y nadie que tenga un encuentro con Dios sale igual de ese encuentro. Hay 3 cosas que quiero compartir y vamos a entrar en un tiempo de profunda adoración, pero
Antes de eso, quiero inspirar su fe a través de 3 cosas que encuentro en este pasaje que demandan ese encuentro, que requieren ese encuentro con Dios. Lo primero lo encuentro en el versículo del 1 al 4. Y dice: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, y las olas de su manto llenaban el templo. Ese año, Isaías tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué pasó ese año? ¿Qué pasó antes del encuentro? Isaías vio al Señor en medio de una crisis nacional. Se dice que Uzías murió alrededor del año 739 antes de Cristo. En esa época Asiria se había empezado a expandir. Se necesitaba un liderazgo fuerte. Pero el rey Uzías había muerto. Después de 52 años de gobierno, de buen gobierno, dicen que después de el rey Salomón, uno de los mejores reyes que había tenido Israel era Uzías, pero al final se envaneció, quiso ofrecer sacrificio en el altar, y a causa de esto vino la lepra. Entonces habían sido 52 años de gobierno donde había seguridad, había estabilidad, y de repente este hombre se deja llenar de codicia, se envanece, peca, hace lo que no le corresponde y como consecuencia una lepra lo acaba, lo extermina. De la noche a la mañana el pueblo entero entra en incertidumbre. De la noche a la mañana pasaron de tener un buen rey a quedarse sin rey. No solamente Isaías, sino la nación entera estaba en medio de un duelo. Pero en medio de esa pérdida, pero en medio de esa incertidumbre, pero en medio de esa pérdida repentina, cuando aparentemente todo lo que le brindaba seguridad desaparece, en medio de una incertidumbre hacia el futuro, en medio del lamento y el dolor de toda una nación, Isaías tuvo un encuentro con Dios. Hoy quiero preguntarte, y esto es para alguien: ¿será que hay un rey Uzías en tu vida? ¿Será que en medio de este tiempo de tu vida hay algo que se te fue quitado? ¿Será que hay una pérdida que de repente amenaza tu estabilidad? ¿Será que hay una pérdida sobre la cual pusiste muchas esperanzas
había muchos proyectos, habían muchos planes. Y de repente llegó esa noticia. Y de repente lo inesperado se levanta para destruir lo que por muchos años estuviste construyendo. ¿Será que hay una pérdida que hoy te lleva a preguntarte cómo vas a ser de aquí en adelante? Hoy quiero decirte algo y te lo quiero decir de parte de Dios. Que antes de encontrar lo perdido, tú necesitas encontrar a Dios. Porque ni lo perdido te va a devolver o te va a dar la estabilidad que solo Dios te puede dar. Hay alguien que no está aquí por casualidad. Hay alguien que llegó aquí, es más, hay alguien que si no hubiese sido por esa pérdida, tal vez estuviera en otra parte. Pero hoy yo le doy gloria a Dios en medio de esa pérdida, porque escúchame bien, lo que Dios quiere darte vale mucho más que lo que se perdió. La Biblia dice en el año, no dice en el día. No dice en la semana, no dice en el mes, dice en el año. En otras palabras, había sido una temporada de dolor. Con esto me refiero a que de repente la pérdida no fue ayer. De repente la pérdida no fue la semana pasada. Desde que empezó, hubo una noticia, algo pasó y vino una pérdida. Él pasó una temporada de pérdida. Y yo siento que hay gente que de repente entró en una temporada de vulnerabilidad. Miras atrás y los años atrás habían sido mejores, pero de pronto entraste en esa temporada de vulnerabilidad. Hoy quiero que sepas que de Dios son los tiempos. Hay alguien que escuchó esta palabra hace 2 domingos atrás cuando yo prediqué y yo dije eso y hoy y ese día te tocó y hoy Dios vuelve y lo repite para confirmarte que los tiempos están en sus manos. Los tiempos son la clave. Y hoy, en vez de afanarte, tienes que simplemente aceptar el proceso de los tiempos de Dios para tu vida, porque Él tiene todo bajo control. A veces pareciera que el sufrimiento, que la pérdida fuera perpetua para siempre, pero hoy quiero repetirte que no es perpetuo, es perfecto. Hoy te lo digo, es perfecto. Hoy no estás aquí por casualidad escuchando esta palabra. Y quiero decirte, aunque de repente esa noticia, aunque de repente esa pérdida haya sacado muchas cosas fuera, desalineado muchas cosas de tu tiempo, hoy quiero decirte que si estás aquí escuchando esta palabra, no importa la pérdida, no importa el tiempo, aún el tiempo es perfecto. Alguien reciba esta palabra. Los tiempos para Dios no están demarcados por la hora. Los tiempos para Dios no están demarcados por el tiempo. Los tiempos para Dios están demarcados por su palabra. Están demarcados. Y hoy quiero decirte algo. Hoy
lo que estás escuchando y la pertinencia de esta palabra habla de los tiempos perfectos de Dios para tu vida, alguien escuche lo que Dios le está diciendo. Ahora, no solo fue la pérdida, otra cosa que me llama la atención fue lo que él observó, lo que él vio. Dice la Biblia que él vio sentado, dice que lo vio sentado en su trono y lo vio, y lo raro dice, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Dice, y las orlas de su manto llenaban el templo. O sea, ese trono, normalmente, ¿dónde están los tronos? ¿Dónde están normalmente los tronos? En un palacio. Pero este trono no estaba en un palacio. Este trono estaba en un templo. ¿Alguien reciba esto? Yo no sé si de repente tú crees que la solución viene de un palacio. Yo no sé si tú crees que la solución viene de un rey humano, pero quiero decirte algo, que la respuesta no está en el palacio, la respuesta está en el templo. También lo vio sentado en un trono. No lo vio sentado en una silla plástica, lo vio sentado en un trono. Esto habla de cómo rey es soberano y gobierna sobre todo. En otras palabras, te estoy describiendo, él tiene el control. Él sigue sentado en su trono. He dicho, él sigue sentado en su trono. Alguien tiene que escuchar, alguien tiene que creer lo que Dios le está diciendo hoy cuando le dice, todo lo tengo bajo control. Ahora, ve un contraste que habla de la superioridad de lo que va a suceder en comparación con lo que sucedió. Cuando observo lo que sucedió, cuando analizo lo que pasó, cuando analizo la muerte del rey, la pérdida del rey, y empiezo a ver la descripción de lo que él encontró, de lo que él vio en ese encuentro, me doy cuenta que Uzías, que era la pérdida, era un rey humano, pero ese día él vio al Rey eterno. Uzías falló, pero Dios permanece fiel. Uzías se había ido, pero Dios estaba presente. Uzías estaba en la tumba, pero Dios estaba en su trono. Uzías estaba muerto, pero Dios está vivo hoy. Alguien entienda. Uzías se murió, pero el rey está vivo. Uzías te falló, pero ¿sabes qué? Escúchame bien, ni lo bueno, ni lo malo, ni poderes, ni principados, nada te apartará de las manos y el amor del Señor. Esto quiere decir que un encuentro con Dios hará que lo que venga sea mejor que lo que se perdió. Alguien tiene que tener ganas de encontrarse con Dios en esta noche. Alguien que tuvo una pérdida hoy está recibiendo una respuesta. Alguien que de repente estuvo o está en una temporada de vulnerabilidad. Quiero decirte algo, un encuentro con Dios hará que lo que viene sea mejor que lo que pasó. Lo otro que vio fue el Señor sentado en su trono.
Y los ángeles declaraban: santo, santo, santo. En el hebreo el superlativo se expresa a través de la repetición de una palabra. O sea, cuando se repite es como si dijera muy, muy, muy. O sea, como si dijera muy, muy santo, o lo más santo. La palabra santo quiere decir apartado. En otras palabras, denota una gran sublimidad, una gran admiración. Cuando Isaías se encontró con Dios, tuvo un encuentro con su sublimidad. Tuvo un encuentro que provocó una alta admiración. Iglesia, necesitamos recuperar esa sublimidad. Necesitamos recuperar esa admiración por su santidad. Porque cuando perdemos esa expectativa, porque cuando perdemos esa sublimidad, esa admiración, esa majestuosidad, solo queda por dentro como una aspiradora espiritual. Una aspiradora espiritual en nuestro interior que no se sacia con nada. Hoy quiero decirte que nada podrá saciar, nada podrá llenar ese vacío de esa pérdida, sino solo Dios. Por lo tanto, y aquí veo lo primero, un encuentro demarca un consuelo. Un encuentro requiere un consuelo. Hay consuelo en encontrarnos con Dios en medio de nuestras pérdidas. Cuando sentimos que el mundo se derrumba, encontrarnos con Él traerá consuelo. Cuando sentimos que las cosas no salen, cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos que el tiempo pasa y pasa y pasa, hoy quiero que sepas, antes que una solución necesitas un encuentro con Dios. Lo primero que veo es el consuelo, la consolación. Lo segundo que veo es la crisis. Isaías 6:5 dice: entonces grité y dije, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, Señor Todopoderoso. Me llama la atención que cuando él se encuentra con Dios, dice, ay de mí. Él no dijo, ay soy yo. Ay soy yo. Ay me escogió a mí. Mejor dicho, yo sabía. Mire, si usted ve del capítulo 1 al capítulo 5, Isaías reprendió a Raimundo y a todo el mundo. A todo el mundo le mandaba que se convirtiera. A todo el mundo que le mandaba a que se santificara. Pero me llama la atención que cuando se encontró con Dios, no dijo, con razón, claro, era yo, ¿quién más? Imagínate, si no te encontraba conmigo, ¿con quién? Dile que está a tu lado. Él no dijo, ay, soy yo. Él dijo, ay de mí. Wow, ahora sí me van a creer. Ahora sí,
ahora sí les voy a echar este cuento, listo, con este cuento, esto era lo que necesitaba. Con esto ahora sí me voy a hacer famoso. Con esto escribo un libro. Con esta salgo de la mala. En otras palabras, hermano, cuando él se encontró con Dios, el enfoque no estaba puesto en él. El enfoque estaba puesto en Dios. Allí no quedó espacio para el orgullo. Allí no hubo espacio para para cualquier plan o manipulación. Allí lo que hubo fue una conciencia de su condición. Allí lo que hubo fue un reconocimiento de su pecado. En otras palabras, hasta que se encontró con Dios, llegó cualquier posible concentración en sí mismo. Porque a veces lo que aumenta el dolor de la pérdida, a veces lo que hace la vida más complicada es que quitamos el enfoque de Dios para colocarlo en nosotros mismos. En la medida en que tú tienes tu enfoque puesto en ti, la vida se te vuelve más complicada. Pero cuando tu enfoque se vuelve a Dios, lo que era complicado, no sé cómo, simplemente la vida se vuelve sencilla. Dice la Biblia que en ese momento voló hacia él uno de los serafines y traía en su mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Yo quiero que se imagine por un momento, yo me lo imagino. Me imagino cómo de repente Isaías vio que el ángel toma con las tenazas un carbón encendido. Y me imagino la cara de Isaías cuando veía que las tenazas venían para la boca. Me imagino que cerró los ojos y apretó los labios. Pero quiero decirte algo, que lo que creyó que iba a doler no dolió. Que lo que creyó que iba a doler lo sanó. ¿No me escucharon? Que lo que por un momento lo asustó, que lo que por un momento simplemente lo paralizó, terminó brindándole una gran satisfacción. Y de esa salió mejor de como empezó. Ay, no. He dicho, de esa salió mejor de cómo comenzó. Tú que creías que todo se había acabado, tú que creías que ya era el fin, tú que de repente tienes los ojos cerrados y estás apretando porque le tienes miedo a cómo va a hacer Dios las cosas, a ti te digo, esto termina mucho mejor de cómo comenzó. Voy a terminar. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él respondió: aquí estoy, envíame a mí. Lo primero que demanda un encuentro, lo primero que veo en el encuentro es la consolación. Lo segundo fue la crisis. La crisis al reconocer su pecado. La crisis al tener este encuentro con el ángel. Pero lo tercero y lo último es la comisión. Note que Dios no llamó a Isaías. Dios no le dio una orden a Isaías. Isaías escuchó el llamado. Eso es más profundo. En ninguna parte él dijo: Isaías, Isaías.
Hermano, hay cosas que Dios, hay cosas. Una cosa es que tú escuches a Dios llamándote. Y otra cosa más es que tú escuches a Dios hablando. Él dice, y me imagino, dice la palabra: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tú que creías que esto era el final, hoy te digo y te lo digo de parte de Dios: esto simplemente es el puente hacia un nivel más profundo. Hasta ese momento, Isaías había escuchado a Dios cuando le hablaba, pero ya él no estaba escuchando a Dios cuando le hablaba. Ahora él estaba escuchando a Dios mientras hablaba. Se necesita una mayor profundidad para conocer el corazón. ¿Y sabe qué pasó con Isaías? Isaías escuchó lo que había en el corazón de Dios. Isaías escuchó la preocupación de Dios. Isaías escuchó la pérdida. Y ante eso, él respondió: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. O sea, la pérdida lo llevó a la búsqueda. Y la búsqueda lo llevó a estar en el lugar correcto, a la hora correcta, entre las personas correctas, para empezar el propósito correcto. ¿Alguien entiende lo que le quiero decir? La búsqueda, el encuentro con Dios alineó los tiempos. El encuentro con Dios, esto es para alguien. El encuentro con Dios llevó que todo se sincronizara. Aparentemente todo estaba desincronizado, aparentemente todo estaba acabado, pero el encuentro con Dios lo llevó a estar donde tenía que estar, cuando tenía que estar, alrededor de los que tenían que estar. Fue el encuentro con Dios. Fue el encuentro con Dios. No fue el encuentro con el banquero. Fue el encuentro con Dios. No fue el encuentro con el que se había ido. Fue el encuentro con Dios que alineó los tiempos. Fue el encuentro con Dios que hizo de aquello que parecía el final. ¿Sabe qué? Antes de Isaías capítulo 6 hay apenas 5 capítulos. Pero después de Isaías capítulo 6, ¿cuántos capítulos más hay? Que alguien entienda la revelación mientras busca. Hay 60 capítulos más. Hay 60 capítulos más. En otras palabras, ese era apenas el diezmo de lo más grande que había de venir para Isaías. Un encuentro. Alguien tiene que levantar sus manos para decir: Señor, hoy entiendo qué es lo que necesito. Hoy entiendo qué es lo que necesito. No importa, escúchame bien, cuál sea la situación. No importa cuál sea la pérdida. ¿Será que hay alguien en este lugar que de una buena vez por todas entiende que necesita encontrarse con Dios hoy y ahora? En ese momento,
Isaías no sabía a qué lo iban a mandar. Isaías escuchó parte de la conversación. Isaías no escuchó cuál era el problema. Isaías simplemente escuchó el llamado. Isaías simplemente los escuchó decir: ¿a quién enviamos y quién irá? Él no sabe a qué era. El hombre ni siquiera sabía cuál era la culebra, pero no le importaba. Él no respondió a una necesidad. Él no respondió ni siquiera por compasión con la gente. Él no respondió buscando un futuro. Él no respondió buscando una oportunidad. Él no respondió pensando en sus hijos. Él no respondió pensando en dejarle algo a su familia. Él no respondió pensando en él. Él respondió porque había visto al rey. Él respondió porque había visto al que lo redimió. Y después de haberse encontrado con él, entonces ya él no importaba. Él le estaba respondiendo porque vio al rey, y el Dios que lo redimió se convirtió en todo para él. Su corazón estaba lleno de gratitud. Su corazón estaba lleno de admiración. Y termino con esto. Arturo Toscani, músico italiano considerado por muchos contemporáneos como el más grande director de orquesta de su época y del siglo XX. En una ocasión, al terminar de presentar una pieza maestra de la 9ª Sinfonía de Beethoven, bajó la batuta y la respuesta del público fue apoteósica. Todos se colocaron en pie y lo ovacionaban interminablemente. Le trajeron rosas. La orquesta entera se puso de pie y se inclinaba como muestra de respeto y admiración. En medio de toda la ovación, Arturo Toscani golpea la batuta como mandándoles a hacer silencio. Se voltea a la orquesta y le dice: señores, yo no soy nada. Golpea la batuta y le dice: señores, ustedes no son nada. Pero después, hace una pausa y con profunda admiración dice: pero Beethoven, Beethoven lo es todo. Beethoven lo es todo. Entonces descubrieron que de esa admiración y profunda pasión por Beethoven brotaba toda su excelencia, toda su brillantez. Brotaba de ese celo y esa profunda admiración por Beethoven. Hoy le quiero decir algo. Yo no soy nada. Usted no es nada. Pero Jesucristo lo es todo. Jesucristo lo es todo. Jesucristo lo es todo. Alguien que entienda lo que le estoy diciendo. Alguien que pueda ovacionar al verdadero rey. Alguien que ovacione al que está sentado en su trono. Alguien que ovacione al que está vivo, al que es fiel,
al que es eterno, al que no falla. Alguien que ovacione al verdadero Rey de Reyes. Alguien que ovacione al que se lo merece.